una fe que vence al mundo. Sí, hay una fe que no puede estar en el aire, que es diferente a las demás. Hay muchos tipos de fe. La gente cree en muchas cosas y cree de muchas maneras, pero la Biblia nos enseña de una fe que se sostiene, una fe que está fundamentada en algo que no es conmovible, en algo que no se destruye, en algo que no se hace viejo, en algo que no se caduca. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos necesitamos conocer cuál es esa fe, porque a veces andamos por la vida creyendo que mientras mi madre esté, mientras mi esposo, mi esposa esté, mientras mis hijos estén, ¿verdad? Mientras gane el partido que tiene que ganar, mientras eso pase, todo va a estar bien. Y todos esos fundamentos, lo que pasa es que son pasajeros, ¿verdad? Tienen fecha de caducidad. Todos estos fundamentos un día expiran, pero el fundamento del que nos va a hablar Juan es el fundamento que no tiene tiempo de expiración, sino que sigue para siempre, ¿verdad? Entonces vamos a 1 de Juan 5 y vamos a hablar de esta fe vencedora y vamos a leer hoy 12 versículos y dice el primer versículo: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama, que engendra, ama también al que es nacido de Dios. En eso sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. Porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Verso 6. Este es quien vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 8. Y tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Verso 9. Y si recibimos el Espíritu de los hombres, cuanto más el testimonio de Dios, que es mayor, y este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. Y todo lo que no cree, todo el que no cree a Dios, le hace mentiroso, puesto que no cree el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y terminamos en el 12. Todo el que tiene al Hijo también tiene la vida. Y todo el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok, ¿qué es lo que acabamos de leer, verdad? Juan habla acerca de la fe, pero es una fe que vence al mundo. Y Juan lo que hace es que descompone, por así decirlo, esta fe en todos los elementos, ¿verdad?, que la hacen formar parte. Es decir, la fe la presenta y presenta los ingredientes que tiene esta fe. Mucha gente tiene fe, pero si los ingredientes que presenta la palabra no están en esa fe entonces no es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo necesita todos estos ingredientes. Si no los tiene, es una fe, ¿verdad?, que no es vencedora. Vamos a ver estos elementos y vamos a ir viendo estos versículos, porque comienza hablando de una fe en acción en el primer verso, que se liga a dos cosas. La fe está ligada al amor y está ligada a la acción. Número uno, la fe de Dios está ligada ¿a qué? Al amor. Y número dos, está ligada a la acción. La fe te va a llevar a amar y te va a llevar a moverte, ¿verdad? Para que vivas conforme a la fe, a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y el versículo 1 dice que todo el que cree que Jesús es Cristo, todo el que ama al que engendra, ama también al que es nacido de Dios. Básicamente el pasaje me dice, ¿verdad?, que la fe está acompañada, fundamentada en el amor de Dios,
pero no solo en el amor de Dios, sino en el amor a Cristo Jesús, ¿verdad? Lo primero que nos dice es necesario que ames a Cristo. Tú puedes creer en Dios. Mucha gente cree en Dios. Sin embargo, es necesario que sea a través de Cristo Jesús y su obra si quieres salvación. La fe en Dios, y perdón que lo diga de esta manera porque no quiero que te confundas, no es suficiente que tengas fe en Dios. Tienes que tener fe en Cristo Jesús. Hay gente que cree en un Dios, gente que tiene fe que hay un Dios, pero rechazan al Hijo de Dios, rechazan a Cristo, ¿verdad? Muchos incluso dicen, por ejemplo, y vienen ideas, todo el que sea judío va a ser salvo aunque no crea en Jesús, simplemente por ser judío. La Biblia me menciona otra cosa. Es a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Y entonces, ¿y quiénes son los del rebaño? Los que pasan por ¿dónde? Por la puerta. Y los que pasan por un lado son los ladrones, ¿verdad? Entonces lo que Juan comienza diciendo es todo el que cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si tú crees que Jesús es el Cristo, entonces eres nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Sí, y esto debe sentar un precedente en tu forma de predicar a los perdidos y en tu forma de fundamentar la fe. Te vas a topar con mucha gente que te va a hablar de Dios. Y tú vas a pensar que si te hablan de Dios no ocupan nada más. Pero no está Cristo en sus vidas. Y Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el sacrificio vivo por el cual podemos alcanzar perdón de pecados. Es su resurrección por la cual podemos vencer la muerte. Entonces debe sentar una base en nosotros. Juan, en este libro, si tú lo lees en tu casa, en el capítulo 2, Juan menciona que había otros, unos anticristos, y estos negaban que Jesús había venido en carne, ¿verdad? Y él argumentaba que esas personas salieron de la iglesia, pero no eran de la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Eran pseudo cristianos que pretendían enseñar algo, pero rechazaban al Hijo de Dios. Hay mucha gente que te puede hablar de Dios y también te puede hablar de Cristo, pero lo va a hacer en muchas ocasiones de la forma no bíblica, de la forma incorrecta. Es decir, la fe funciona solamente cuando está bien fundamentada en el correcto fundamento de quién es Jesús. ¿Sabes qué creían los gnósticos de la iglesia primitiva? Que Jesús era uno y que el Cristo era el otro. Entonces ellos decían que uno era el Hijo de Dios y otro era Jesús. Y ellos decían que cuando Jesús se bautizó, el Hijo de Dios entró en la persona de Jesús. Y antes de ser crucificado, había salido el Hijo de Dios y solamente habían crucificado al hombre. Esa era la enseñanza gnóstica, ¿verdad? Pero tú puedes encontrar muchas variaciones de personas que te hablan de Jesús de muchos modos diferentes, ¿verdad? Pero por eso es necesario que entendamos cómo es el fundamento. Tu fundamento es Cristo. ¿Cómo es Cristo? Según la palabra. ¿Quién es Jesús? Según la Biblia. Porque si tu idea de Jesús, Jesús es solamente un maestro, Jesús es solamente un profeta, es solamente un hombre, ¿verdad? Entonces tu fundamento no está bien hecho. Entonces tu fe no está bien fundada. No es una fe vencedora como la que menciona Juan en este capítulo. Y ahora, la fe debe estar fundamentada en Cristo y está caracterizada por algo que Juan menciona aquí. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y cualquiera que ama ha engendrado, ama también al que es nacido de él, es decir, a Dios, a Jesús y también a los cristianos, también a los hermanos, ¿verdad? Este mismo concepto aplicado a los hermanos de la iglesia. Juan nos dice en este primer versículo, aquel que dice que ama a Dios, debe amar también a todo lo que es nacido de Dios. ¿Tú eres nacido de Dios? Y si eres nacido de Dios, tienes que amar a lo que es nacido de Dios.
Somos hijos de Dios en adopción. Dice la palabra que los que están en Cristo son nueva creación. Entonces, ¿verdad? Somos hijos por adopción de Dios. Cualquiera que se convierte al Señor es llamado también como hijo de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y como cristianos tenemos un llamado. ¿Has escuchado esto de amar a tus enemigos? ¿Verdad? Lo tenemos. Sin embargo, con mayor razón tenemos que hacerlo por los hermanos en la fe. Porque a veces resulta que es más fácil amar al enemigo que amar al creyente. Y si no fuera así, no habría tantas divisiones en las iglesias, ni tantos pleitos dentro de las iglesias. A veces se nos hace más fácil amar al que no tiene al Señor. Pero sabes una cosa, los que están verdaderamente en Jesús son con los que vas a estar acompañado toda tu eternidad. Son los que tienen la fe, los que van a estar contigo en la eternidad. Si no somos capaces de amar a los hijos de Dios, entonces, por ende, por descarte, no podemos amar tampoco a Cristo y no podemos amar tampoco al Padre. Si no somos capaces de amar a los creyentes. Es algo parecido a lo que pasa en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que amas a tu esposa si aborreces a tus hijos? ¿Cómo puedes decir, verdad, que amas a tu esposa si odias a tu suegra? No puede ser posible. ¿Sí? Tienes que amar, ¿verdad? En los tiempos en los que hablamos, sobre todo cuando fue escrita esta carta, hay una visión familiar de unidad. Sí, no podías decir que amabas a la familia, pero detestabas a una persona de la casa. Si detestas a uno, detestas a todo el cuerpo. ¿Sí? Tienes que amar el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que Juan está mostrando aquí es que la fe vencedora va a llevarte a amar a las personas. Dice el verso 2, en esto sabemos que nosotros amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. Es decir, ahora aplica la inversa. Tampoco puedes amar a tus hermanos si no amas a Dios. ¿Por qué? ¿Quién te va a dar la capacidad de amar a otros a pesar de sus defectos? Dígame aquí, ¿quién de ustedes es bien fácil de amar? ¿Quién de nosotros, verdad, es un pan remojado en leche y todo el mundo nos ama? Tenemos defectos. La gente tiene defectos. ¿Cómo pretendemos que vamos a amar a nuestro hermano sin el amor a Dios? ¿Quién te va a dar la paciencia? ¿Quién te va a dar la humildad? ¿Quién te va a dar la sencillez? ¿Sabes por qué hay gente que en ningún lado puede estar en paz? Simplemente porque todavía no teme a Dios. No tiene fe. Por eso, a donde quiera que va, vive en pleito. Porque no hay nadie que le esté dando la capacidad de amar. Es precisamente, si yo quiero que las oraciones que yo hago, ¿verdad? Por mis hermanos sean efectivas, tengo que ser realmente una persona que se importa por esos hermanos. Tengo que estar bien en mi relación con Dios para también estar bien en mi relación con las personas. La fe que vence al mundo incluye el amor a Dios e incluye el amor a los hermanos. Una fe vencedora es capaz de hacer esto. No basta con que hables de Dios y no basta ni siquiera con que hables de Cristo. Tienes que ser capaz de amar al Señor y tienes que ser capaz de amar a las personas, aun cuando haya desacuerdos. Entonces la fe que nos presenta Juan es una fe que ama, ¿verdad?, a las personas y ama al Señor. Y este amor, verso 3, nos lleva, porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice sus mandamientos? ¿Qué? No son gravosos, no son penosos. Fíjate bien cómo Juan está desenredando este hilo. Juan te dice, ¿verdad? En esta escritura, la fe que vence al mundo
está fundada en Cristo y se muestra en amor a Dios y en amor a las personas. Ok, yo amo a las personas. ¿Cómo sabes que amas a las personas? Pues porque las abrazo. ¿Amas a las personas? ¿Cómo sabes que amas a las personas? Porque les hablo por teléfono. Amo a las personas porque les hablo bonito. ¿Amas a tus hijos nada más porque los abrazas? Qué bueno que los abrazas. Pero el que es padre, quien es madre, sabe que amar a los hijos requiere mucho más que un abrazo. A la gente no nada más se le ama porque le abrazas. La forma en que el amor se demuestra es guardando los mandamientos del Señor. Yo amo a la gente cuando guardo los mandamientos del Señor. Amar a Dios y amar al prójimo. Mira, por eso es que los mandamientos hablan así. Cuando se te dice, ¿verdad? No robes, no mates, no hables mal de otra persona, es porque es necesario que ames al prójimo, así como amas a Dios. Cuando le decimos a una persona, ¿verdad? Que haga las cosas conforme a la fe, es porque así como amamos a Dios, amamos el diseño que Dios establece y así mostramos el amor por la gente. Todos los pecados que se cometen, absolutamente todos los pecados que se cometen, ofenden a Dios y también involucran personas. Todos los pecados involucran gente. Por eso Dios nos exige un estándar de vida, no por capricho, sino por amor a los demás. Cuando tú robas, afectas a alguien. Cuando alguien dice un chisme, afecta a alguien. El sexo ilícito afecta a alguien. Todo lo que hacemos que no sea del Señor afecta a otras personas. Cuando Dios te dice que cumple los mandamientos, no es nada más por ti, es por toda la gente que tienes alrededor, quien estás encargado de cuidar y proteger si eres hijo de Dios. A veces pareciera ataque y hay quienes lo hacen por ataque y eso está mal. Pero incluso en las cosas tan más polémicas que hay hoy en día, por ejemplo, y no debería ser polémico esto, pero ya es polémico. Cuando tú le dices a tu hijo, hijo, recibe con amor el regalo que se te dio de ser varón o de ser mujer, como naciste, recibe ese regalo, lo haces porque lo amas. Amar a tu hijo conforme a los mandamientos de Dios es eso. No es decirle, si tú quieres cortarte o ponerte o pegarte, está bien. Eso no es amor. Conforme al amor, a la fe que vence. Entonces, una de las frases más comunes que todos los padres han dicho alguna vez es, te lo digo por tu bien. Porque nadie aconseja a sus hijos para que sean lastimados. Nadie aconseja a sus hijos para que les vaya mal en la vida. Todo consejo que has dado, lo has dado para que les vaya bien. Del mismo modo, la fe que vence al mundo está llena de mandamientos que se siguen por amor a Dios y por amor al prójimo. Y dice la Biblia, sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque no te van a hacer daño. Los mandamientos de Dios no te hacen daño. Los mandamientos de Dios te llevan a vivir una vida mejor. Para eso son. ¿Cuánta gente no conoces? Seguramente alrededor de tu vida que ves y son un desastre en sus vidas. Y están muriéndose de la depresión y están muriéndose del estrés o de los vicios y ya no pueden con sus vidas, ¿verdad? Y sin embargo rechazan al Señor. Y a veces simplemente porque no quieren ir 2 horas a la iglesia. Como si fuera algo gravoso, pero Jesús dice, es que no es gravoso, es por tu bien. Resulta que vas a ganar mucho más acercándote al Señor que alejándote de Él. Resulta que Dios no necesita que tú cumplas los mandamientos. ¿Sabías eso? Si tú te salvas o no te salvas, la iglesia sigue existiendo. El plan se sigue ejecutando. Cristo viene de todas maneras. El autobús de la salvación igual va a salir.
Lo único que va a cambiar es que tú estés adentro o estés afuera, pero Dios sigue siendo Dios. Entonces, Dios, ¿por qué tiene cuidado de darme mandamientos? Porque me ama. Y si tú amas a las personas, vas a vivir los mandamientos. A veces queremos hacer que otros vivan los mandamientos que nosotros no vivimos. Pero si amamos gente, vamos a vivirlos para no dañar a otros, para no afectar a otros. Vamos a ser personas que hacen negocios limpios, tienen relaciones de amistad honorables, que tratan bien al prójimo, ¿verdad? Y que no dañan a sus hijos, no envenenan sus casas, sus hogares. Entonces, esto es la fe que vence al mundo. No es una fe que cree en algo, es una fe que cree en lo que debe de creer. ¿Sí? Entonces, congregarte en tu iglesia, orar, leer la Biblia, adorar al Señor, refrenar tu lengua, hacer cosas edificantes, no son cosas gravosas, amada. Aunque mucha gente las considera así. Son cosas que están ahí para tu edificación. Dice la palabra, Jesús mismo preparó buenas obras para que vivas en ellas. Es decir, ni siquiera tienes que crearlas, ahí están. Solo tienes que hacerlas. Ahí están hechas, ahí están presentes para que vayas y las realices. ¿Verdad? Si el consejo de Dios fuera gravoso, sería perjudicial para tu vida, pero no es así. Entonces, la Biblia, cuando me dice que soy salvo por gracia a través de la fe, eso no significa solamente que puedo confesar a Jesús, sino que puedo vivir con todo lo que soy para la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, si tú guardas tu fe, pero ¿qué tipo de fe? La fe en que Cristo está contigo todo el tiempo. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Jesús le dijo a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A lo mejor no les dijo, me van a sentir todos los días. A lo mejor hay días que no vas a sentirlo, pero sabes que ahí está, todos los días. Si esa fe no se te va, si no olvidas que hay una promesa eterna que debes tener en tu mente bien a la vista, ¿verdad? Como dice Filipenses también, cuidando la salvación con temblor y temor. Si no olvidas que Cristo te ama, ¿sabes qué? Si eso está presente en tu vida, pecar se te va a hacer bien difícil. Bien complicado vivir en pecado cuando eso está ahí encima de ti. Vas a buscar arreglar tu situación inmediatamente. Sabemos, como dice el texto, amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Y así también amamos a las personas, ¿verdad? Ahora vamos al verso 4. Porque Juan ya presentó los elementos de la fe que vence al mundo. Perdón. Tiene amor, tiene acción, tiene mandamientos, tiene amor por la gente y amor por Dios. Ahora viene y la presenta. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ay, es decir, fíjate cuál fe. Verso 4. Hay una fe que vence al mundo. Y es la que Juan acaba de explicar. Por eso dices nuestra fe. ¿Quiénes nacieron de Dios? Según la palabra. Quienes creen que Jesús es el Cristo. El que por consecuencia de eso, como cree que Jesús es el Cristo y lo sigue, ama a sus hermanos como una consecuencia, y que por consecuencia de amar a los hermanos también hace los mandamientos de Dios. Esas personas tienen la fe que puede vencer al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Según Juan, la palabra que se usa es cosmos, todo lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, el pecado, el tiempo, el temor, la pereza, la muerte. Todo el que tiene la fe que vence al mundo ha vencido estas cosas. Has vencido sobre tus miembros. Has vencido sobre tu cuerpo. Has vencido sobre el pecado, sobre la muerte. Hay resurrección para ti. Hay esperanza de resurrección para ti.
para los que tienen esa fe. Entonces, el que vence al mundo es una persona que entiende las consecuencias del pecado. Si tú entiendes las consecuencias del pecado, eres de los que vencen al mundo. El que vence al mundo conoce el poder de Dios y lo vive. El que vence al mundo ama tanto al Señor que los placeres pecaminosos ya no le interesan. El que vence al mundo ha vencido también la muerte. Todo eso por regalo del Señor. Entonces, ¿cómo vencimos al mundo? Con nuestra fe. La fe que se acaba de explicar. No la fe en la fe, no la fe en cualquier cosa, con la fe del Señor Jesucristo. Ese es nuestro escudo contra los ataques del enemigo. ¿Sabes una cosa? Mucho de lo que la iglesia cristiana deja de hacer en su obra, en su llamado, en su ministerio, tiene relación con la falta de fe. Y esta es la razón por la que muchas iglesias no se mueven, porque les falta fe en el Señor. ¿Por qué hay inmoralidad en las iglesias? Porque falta fe. ¿Por qué hay cristianos que no saben en qué creen? Porque falta fe. Sí, hay personas que van a la iglesia, pero no sienten que viven en libertad. No hay libertad en su. ¿Por qué? Porque falta fe, ¿verdad? Porque hay debilidad en la fe. Cuando un cristiano vence al mundo, este cristiano vence también su carne. Tu carne es parte del mundo, es parte del cosmos. Si vences el mundo, vences tu carne. Eres capaz de mantenerte firme en el camino de Dios, ¿verdad? Capaz de ser luz en medio de la gente con la que convives. Ahora, esta fe que presenta Juan, porque Juan viene y obviamente, si tú lees el libro, vas a ver que habló de los gnósticos. Los gnósticos traen su fe, que no incluye al Hijo de Dios que viene, como lo va a mencionar más adelante en agua y sangre. Simplemente traen otra onda. Hay gente que tiene muchos tipos de fe, pero Juan dice, nuestra fe es esta, y la presenta en estos versículos. Y ahora va a decir, ¿y cómo sabemos que esta fe, porque está bien bonita, pero cómo sabemos que esta fe es real? ¿Cómo la avalamos? ¿Quién la firmó? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo sabemos que esta fe tiene un respaldo legal? Tiene la firma del Creador. ¿Cómo sabemos, verdad? ¿Quién le da testimonio a esta fe? Hay una hoja que no es nada hasta que el juez la sella, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que nuestra fe es sellada por el Rey de Reyes? ¿Cómo sabemos que no es una falsificación? Y Juan lo va a presentar en los siguientes versículos. Vamos al verso 6, porque va a hablar del testimonio. Este es quien vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjate lo que dice la palabra. La fe que les estoy presentando, que dice la palabra, Juan le está diciendo a la iglesia, la fe que les estoy presentando tiene un testimonio que está sellado con tres cosas, con agua, con sangre y con espíritu. Y este testimonio no la tiene ninguna otra fe a la que ustedes hayan visto o de la que ustedes hayan conocido. La fe vence al mundo. No es la fe en las cartas, no es la fe en el esoterismo, no es la fe, ¿verdad?, en un niño, no es la fe el universo, se decreta y el universo te va a dar, ¿verdad? No es la fe en la fe, tú crees todo corazón y lo vas a tener. No es la fe en nada de eso que estamos diciendo, eso no garantiza nada, pero la fe de Jesús, la fe que tenemos en Cristo está garantizada, testimoniada en los elementos que Juan está presentando. No basta con creer en algo, porque luego salimos a predicar, pues con que creas en algo. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice que con que creas en algo? No, es que pues los del Islam, pues creen en Alá, también creen en un Dios.
¿Has visto la fe de esa gente? ¿Sabes quién es Mahoma? El profeta del Islam que se casó con una niña de 7 u 8 años y fundó su fe. Esa es la fe que nosotros decimos, está bien, también, todos somos iguales. Eso dice la palabra. La palabra presenta una fe y tiene testimonio. Y esa fe no la vas a encontrar en ninguna otra parte fuera de la Biblia. Es necesario que esa fe la conozcas, porque esa es la fe que vence al mundo, que sea bien entendida. Por eso Juan presenta las bases para entenderla, ¿verdad? Esta fe, dice, Jesús vino mediante agua y sangre. Y es un énfasis, no solo mediante agua. ¿Por qué? Porque el agua, digamos, simbolizaría la deidad. Los gnósticos no tenían problema con creer en la deidad de Jesús. Ellos tenían problema con creer en su humanidad. Ellos decían, Jesús resucitó como un fantasma, ¿verdad? Entonces, pero Juan dice, no nada más es agua y no nada más es sangre, porque hay personas que no tienen problema con aceptar la humanidad de Jesús, pero no pueden aceptar su divinidad. Entonces, lo que dice la Biblia es agua y sangre, bautismo, crucifixión, deidad y humanidad. Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Jesús sufrió en carne y resucitó en persona física, en un cuerpo glorificado. Y estas corrientes, Juan está enseñando contra la corriente del gnosticismo de ese tiempo, pero en este tiempo también hay corrientes que buscan hacer un Jesús a la medida de una filosofía personal. Y entonces presentan un Jesús, ¿verdad?, modificado por una forma de pensar. Y entonces niegan porque hay una diferencia. Tú tienes que entender esa diferencia. Jesús es el Hijo de Dios. Hay otra gente de otra fe que te va a decir Jesús es creado por Dios. Y son dos cosas bien diferentes. El Hijo tiene la esencia del Padre. Si yo te traigo a mis hijos, tú vas a ver que se parecen en cierta medida a mí, que tienen carne como yo, que tienen una cabeza como yo, tienen la imagen, tienen la esencia, somos la misma especie. Lo que es creado como un libro o una computadora da testimonio, pero no tiene la misma naturaleza. Creado y engendrado son dos cosas diferentes. El que dice que el Padre creó a Jesús niega la deidad de Jesús. El que dice que el Padre engendra a Jesús de formas que no entendemos desde la eternidad, porque Dios habita fuera del tiempo, ese cree que Jesús es hijo de Dios y por ende también es Dios. Y esa es la gran diferencia. Por eso hay unos que aceptan que Jesús viene de agua, otros aceptan que de sangre, pero no aceptan cosas. Juan, predica conforme a los retos de su tiempo, pero en este tiempo también hay retos. Y los que no son de ninguna fe, pero que hablan de Jesús y se atreven a decir cosas como si supieran algo, te van a decir que Jesús era un revolucionario, que Jesús, ¿verdad? Lo único que vino a hacer es a quitar la religión. Él no, al contrario, no vino a poner ninguna iglesia, al contrario, vino a quitar la religión. Te van a decir una sarta de cosas. Por eso es necesario que sepas dónde está tu fundamento. Y no solamente es el agua y la sangre, después también, verso 7, ¿quién da testimonio? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. Entonces estamos viendo que la fe que vence el mundo también es trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Un cristiano recibe el Espíritu Santo cuando es bautizado.
cuando manifiesta sus dones, no está simulando nada. Ha cambiado su vida y empieza a parecerse a Jesús conforme pasa el tiempo. Es un testimonio real de que el Evangelio es una obra sincera y verdadera en su vida. Es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, el Espíritu, ¿verdad?, da testimonio también. El Espíritu da testimonio de que Cristo está creciendo en ti. Por esta verdad. El Espíritu da testimonio de tu salvación. Si el Espíritu no da testimonio, entonces Cristo no está en mí. Y tengo que entender esta verdad para que no sea solamente una filosofía. Cuando una iglesia espiritualmente está fuerte, es madura, está fortalecida con el poder de Dios, puede provocar muchas cosas en la comunidad que rodea. El cristiano depende de la oración, de lectura de la palabra, para poder realmente hacer una diferencia en el mundo. No vamos a convencer a nadie de que siga a Jesús solamente por argumentarle filosofías. Tú puedes presentar pruebas. Mira, el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Vio agua que salía de una piedra. Vio gaviotas y vio maná cayéndose del cielo, codornices. El pueblo de Israel, ¿verdad?, vio cómo a un hombre que estaba hablando mal de Moisés se abrió la tierra y se lo tragó. Y no creyeron. Tú puedes presentar las pruebas, pero si vas sin el Espíritu, poco vas a poder hacer. Son muchos los que argumentan, son muchos los que hablan, pero si el poder de Dios no está en nosotros, amado, no vamos a poder sostener lo que decimos y no vamos a poder vivir lo que predicamos. Tenemos que entender que vivimos en el mundo opuesto. Cuando un cristiano trata de caminar en su vida cristiana, se va a encontrar con que el mundo que le rodea es totalmente opuesto a lo que él hace. Trae otro diseño. El mundo va a invitarte a tocar, a cambiar los diseños de Dios en tu vida. El mundo va a interferir en tu relación matrimonial para decirte que estás haciendo malas cosas. El mundo va a interferir en tu forma de crianza para decirte que así no es. El mundo va a interferir en tu forma de hacer negocios para ganar más picudo y ganes más dinero. El mundo va a interferir en todo lo que hagas para cambiar tu fe. Si no estás bien parado en la fe del Señor, si no estás fortalecido en la fe, lo que va a pasar es que te vas a contentar con ir a la iglesia, pero caminar con el mundo. Vas a dejar de luchar, te vas a cansar. Pero el que niega el Espíritu, niega la fe vencedora. El que habla del Espíritu, pero no vive conforme al Espíritu, habla de la fe vencedora, pero no vive conforme a la fe vencedora. Entonces el Espíritu no es una cosa, no es una idea y no es una filosofía, es una persona. La tercera persona de la Trinidad, en la que también se fundamenta nuestra fe. Ahora, dices, bueno, sí, mi vida espiritual tiene que estar alimentada y yo trato de estar en santidad, pero ¿cómo me alimento? Bueno, de entrada, congrégate para ser del cuerpo. También la oración es la forma en la que hablamos con el Señor. La lectura de la palabra. Qué hermoso es, ¿verdad? Cuando lees, aunque sea un salmo, ni siquiera te estoy diciendo, ¿verdad?, que te sientes 3 horas a hacer un estudio en tu trabajo. ¿Tuviste 20 minutos libres ahí en tu computadora? Pues ponle un texto, reflexiona en lo que Dios está diciendo. Las clases de discipulado que se han ofrecido y que se siguen ofreciendo y se van a seguir ofreciendo aquí en la iglesia son herramientas para fortalecer también la fe. El ayuno, ¿sabes qué hace el ayuno? A veces la gente piensa que el ayuno hace que Dios tuerza la mano y te dé lo que pides. El ayuno lo que hace es que pisotea tu carne. Y entonces tus oraciones de verdad son escuchadas. Porque Dios con tu carácter. Ahora, el verbo que estamos viendo aquí habla del Padre, del Verbo y del Espíritu, ¿verdad? El testimonio de la Trinidad. Son 3 también los que realmente dan testimonio de esa fe. Tu fe no está respaldada por un profeta de quién sabe dónde,
Tu fe no está respaldada por un filósofo. Es que yo soy platonista, es que yo soy gnóstico, es que yo soy agnóstico. Tu fe no está respaldada por un filósofo, tu fe está respaldada por el Padre, por el Verbo y el Espíritu. El triple sello en tu fe. Y así, ¿quién te puede decir que tu fe no es válida? El agua la presenta en el versículo 8. Su bautismo representó el inicio de su ministerio de Jesús, pero además nos presenta cómo avala el Padre al Hijo. El Hijo se bautiza, el Padre declara y el Espíritu desciende. El agua, el Espíritu descendiendo y reposando sobre su cabeza y la voz del Padre en lo alto. Testimonio de que Jesús era el Cristo. La sangre, la muerte de Cristo es el testimonio de que nuestros pecados fueron realmente perdonados. Alguien pagó la culpa que tú tenías que pagar. Alguien pagó por el pecado que tú cometiste. ¿Qué crees? Si tú recibes ese regalo, entonces tu cuenta está saldada, pagada. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Una crucifixión, un sufrimiento no simulado. Jesús no hizo como que le dolía. A Jesús le dolió lo que le pasó, ¿verdad? Cargó el pecado en sus hombros, cargó nuestra maldad. Y 3, dice el verso 8, el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo que Él enviaría al Alón Paracletón, otro ayudador, otro abogado, otro consolador. Y cuando Jesús dice, voy a enviar otro ayudador, ¿qué está diciendo? La palabra otro. Te está diciendo, este que viene es del mismo rango que yo, no te preocupes. Cuando si tú te tiene un hijo, ¿verdad? O algo, está en el hospital, la enfermera no está 24 horas del día ahí, ¿verdad? Está 12 horas. ¿Y qué pasa después de 12 horas? ¿Qué le dice la enfermera? Ya me voy, pero viene otra enfermera. Otra del mismo nivel que te puede dar. No te dice, pues ya me voy, pero le voy a dejar aquí al vigilante, ¿verdad? Si ocupa algo, le dice, no, te voy a enviar otra del mismo nivel, ¿verdad? Otra que hace lo mismo. Jesús lo que dice es, voy a enviar a otro ayudador. Así lo dice en griego. Alón Paracleto, otro ayudador, otro abogado, otro consolador. No voy a ser yo, viene otro por mí. Otro que es igual. Entonces, ¿de dónde sacamos que el Espíritu es una cosa? ¿De dónde sacamos que el Espíritu es una filosofía? Si el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, igual que el Hijo de Dios, es una persona. La fe vencedora incluye los 3 elementos del versículo 8. El bautismo en agua, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo morando en nosotros. Eso incluye tu fe vencedora. Son los elementos de la fe. Y estos 3 elementos y los 3 sellos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacen que el testimonio sea confiable. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuánto más? ¿El de quién? El de Dios, que es mayor. Y este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Es decir, los elementos que se presentaron en el verso 9, en el verso 8, están garantizados por el Padre, ¿verdad? Tienen su sello de confiabilidad. Tú puedes creer en la fe que se te está presentando con toda confianza y con toda certeza. Y puedes practicarla y puedes vivirla. Por eso se nos dice el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que niega los elementos, el que niega el Espíritu Santo, el que niega el bautismo en agua, el que niega la muerte de Cristo, niega también al Padre.
No existe fe que se sostenga si no hay estos elementos que se presentan en Primera de Juan 5, del 1 al 8. Y el versículo 10 dice, todo el que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. Y todo el que no le cree a Dios o el que no cree a Dios, le hace mentiroso, puesto que no cree el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y esto es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es decir, no solamente Dios quiere que conozcas intelectualmente el testimonio del Padre, sino quiere que lo vivas con tu experiencia. Si tienes al Hijo de Dios, tienes entonces la vida. Y si la vida no está en ti, entonces haces al Señor mentiroso porque niegas al Hijo de Dios. ¿Cómo puedo yo argumentar que tengo a Cristo en mi vida, verdad? O que tengo a al Hijo de Dios que no vive en mí. ¿Cómo puedo argumentar? Creo que no tengo en mí, ¿verdad? ¿Cómo sé que el Hijo de Dios vive o no vive en mí? ¿Cómo lo puedo saber? Por el testimonio que se presenta aquí en mi vida, en el verso 10. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Está mi vida como la vida de alguien que tiene al Hijo de Dios en sí? ¿Tenemos al Hijo de Dios en nosotros? ¿Vivimos como que tenemos al Hijo de Dios en nosotros? Lo que fortalece a una iglesia, amado, no solamente la doctrina. La iglesia tiene un llamado a ser práctica en lo que cree. Hay un llamado práctico a hacer lo que aprendemos, a lo que decimos. Si nosotros nos hemos cansado de decir que creemos en el Señor, lo práctico es demostrar que creemos en el Señor. ¿Cómo? Siguiendo los mandamientos. Y vamos, tú puedes leer este pasaje hacia adelante y hacia atrás una y otra vez y vas a ver cómo se explica solo. Por eso se nos presenta la oportunidad de vivir en Cristo Jesús. El versículo 11 y el versículo 12, con los que vamos a terminar, nos hablan de ese testimonio, que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. Tienes vida eterna porque tienes al Hijo de Dios. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo al tiempo. No le tengas miedo a lo que pueda venir. A veces las iglesias, lejos de ser lugares para fortalecer, son lugares para aterrorizar. A veces llega la gente, ¿verdad? Y entonces nos escuchan hablar de las preocupaciones de lo que pasa en el mundo. Y en lugar de encontrar consuelo en el Señor, encuentran el mismo temor que ya tenían de las redes sociales. Pero Dios nos ha dado vida eterna si tenemos al Hijo de Dios. ¿Tienes al Hijo de Dios? Tienes vida eterna. Tienes, mira, el gobierno de Dios es sempiterno. ¿Eso qué significa? Que el mundo va a poder dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y va a seguir todo existiendo. El Señor va a seguir reinando. Jesús va a ser nuestra luz y nosotros vamos a estar en la eternidad con Él. No vamos a tener que envejecer, no vamos a tener que ver morir, ni vamos a ver destrucción nunca más. Simplemente gozo del Señor Jesús. Pero esa vida está restringida. No es para todos. Porque no puedan creer. Porque les hemos hablado del credo de la iglesia y creemos que todos tienen opción de creer en Cristo una vez que se les predica. Todos pueden, Señor, pero no todos lo van a hacer y eso lo sabemos de antemano. La vida está reservada para los que tienen al Hijo de Dios en sus corazones. No importa qué libro de la Biblia, siempre con esa verdad. De vida es Cristo Jesús. Si vas a Filipenses, a Corintios, si vas a los Evangelios, no importa el escritor, siempre es la misma verdad que sostiene la palabra. Cristo es fuente de nuestra vida eterna, ¿verdad?
Entonces, y ese es nuestro llamado a creer y predicar esa fe que tenemos, esa fe que creemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que examinar nuestra fe. ¿Tu fe es una fe de oída o es una fe de experiencia? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Tenemos una fe que intelectualmente cree o tenemos una fe que vive con sus miembros todo lo que se le ha predicado? ¿Está viviendo en nosotros el Hijo de Dios? ¿Este libro está en nuestros corazones o solamente leímos de él y lo dejamos a un lado y seguimos como si nada? Tú lo vas a notar por cómo va tu vida. ¿Cómo va tu relación con el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va tu relación con los mandamientos del Señor? ¿Cuál es tu ánimo para venir a la iglesia cuando te levantas en la mañana? ¿Vienes con gozo? ¿Vienes de obligación interna o quizá externa? ¿Cuál es tu condición interna? Evalúate, evalúa tu fe, examina tu fe. Amado, hay mucho en juego, ¿eh? Hay mucho en juego y no vale la pena perder eso por lo pasajero. No pierdas tu alma por lo pasajero. Hay mucha gente que no se congrega porque a esta hora juega su equipo favorito. Tan simple como eso. Tu alma a cambio de tu equipo. Otros no se congregan por otras razones, pero nada es más valioso que la salvación. Vamos a ponernos en pie.